Vamos a continuar con el capítulo 3 de este libro que estamos desarrollando, que tiene que ver en esta clase en particular con las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Dice Martín Abregu que si el desafío de la posguerra era la internacionalización del derecho internacional de los derechos humanos, esto es, que el mundo conozca que existen estos derechos humanos a través de pactos, protocolos, tratados, declaraciones y otros instrumentos internacionales, el desafío, decía él a fines del siglo pasado, decía el desafío de esta última etapa del siglo y el desafío de este nuevo siglo será, el desafío de este nuevo siglo será entonces la nacionalización de este derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, ¿cómo hacemos para que ese cúmulo o ese abanico de normas de carácter internacional, tenemos declaraciones, tratados, pactos, protocolos, observaciones generales, recomendaciones, sentencias de organismos internacionales, ¿cómo hacemos para que eso vaya hacia el interior de cada uno de los estados? ¿Cómo hacemos para nacionalizar? ¿Cómo hacemos para qué? ¿Cómo hace cada estado para introducir hacia el interior de su soberanía, hacia el interior de su ordenamiento jurídico, ese plexo o ese cúmulo de normas de carácter internacional? Haciendo eco de esto que decía Martín Abregu, que si el desafío de la posguerra era la internacionalización de los derechos humanos, el desafío de este nuevo siglo es la nacionalización. Pues bien, la doctrina nos enseña que hay dos maneras en las cuales los estados pueden incorporar hacia el interior de sus estados, precisamente, el derecho internacional. Y uno es a través del sistema dualista. ¿Qué nos dice este sistema dualista? El sistema dualista nos dice que hay un sistema que es internacional y un sistema que es interno, y que son dos ordenamientos jurídicos diferentes, para lo cual en este sistema dualista las normas deben ser de carácter programáticas. ¿Qué significa que sean programáticas? Significa que vamos a requerir una norma de derecho interno que recepte esa norma de carácter internacional. Por eso hacemos referencia a la programaticidad de las normas en el sistema dualista. En cambio, cuando hacemos referencia al sistema monista, tenemos que advertir que este sería un solo sistema, un solo ordenamiento jurídico que está compuesto tanto por el derecho internacional como por el derecho interno, pero estos como subsistemas dentro de un solo sistema, que sería un solo ordenamiento jurídico, razón por la cual las normas serían de carácter operativas y no programáticas. ¿Por qué? Porque no se requiere una norma interna para que se recepte ese derecho internacional hacia el interior de la soberanía estatal. En el derecho argentino nosotros vamos a encontrar la gran discusión que hubo en la Corte, tanto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación como en los otros tribunales inferiores, acerca de si el artículo 31 de la Constitución Nacional hacía referencia a un ordenamiento a la pirámide jurídica, atendiendo a que el artículo 31 de la Constitución Nacional nos dice: esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación. Entonces entendíamos que la supremacía constitucional, precisamente teníamos a la Constitución Nacional en el vértice de la pirámide, y después encontrábamos tanto a las leyes de carácter nacional como a los tratados internacionales con potencias extranjeras en el mismo peldaño. Ahora bien, había dos posibilidades o dos criterios de atender acerca de si las leyes estaban por encima de los tratados o los tratados por encima de las leyes. Esta fue una discusión que tuvo una discusión muy vasta en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, como en otros tribunales, y que recién va a tener un fin en el año 1992 en nuestro país, en el caso Etbegian contra Sofovich. No obstante, les decía, teníamos dos reglas.
Hasta el año 1992 nos manejábamos con dos reglas, que la ley posterior derogaba la ley anterior y que una ley específica deroga una ley general, razón por la cual en algunos casos inclusive hemos visto que decretos del Poder Ejecutivo terminaban por derogar tratados de carácter internacional. Aquí tenemos que hacer referencia a que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece específicamente que un Estado no puede invocar normas de derecho interno como justificación al incumplimiento contenido en una norma de carácter internacional. Después de una gran discusión, les decía, y en el caso de Mejía contra Sofovich del año 1992 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde decide la Corte que las normas son de carácter operativas y que debe también ser interpretada de acuerdo a lo que se entiende. Estas normas de derecho internacional deben ser interpretadas no literalmente, sino de acuerdo a lo que entiende la jurisprudencia internacional. Es que vamos a advertir que esto que dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1992, después lo vamos a ver de alguna manera pulido por el Convencional Constituyente en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución Nacional. En este artículo, es un artículo nuevo, vamos a advertir que se le pone fin a esta discusión acerca de si los tratados eran superiores a las leyes o las leyes superiores a los tratados, porque el artículo 75, inciso 22, en la última parte, en la última oración del primer párrafo, dice: los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Y diciéndonos eso, culmina con esta discusión. Asimismo, el artículo 75, inciso 22, enumera 11 instrumentos internacionales de derechos humanos, que no son todos los que ha firmado la Argentina, sino que simplemente son algunos de ellos. El Convencional Constituyente ha tomado algunos de esos instrumentos internacionales para jerarquizarlos al rango constitucional. Es decir, que no todos los instrumentos de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. Solamente los que los que el Convencional Constituyente ha pretendido oportunamente, y tenemos la posibilidad, a partir de la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución Nacional, es que con posterioridad otros instrumentos internacionales de derechos humanos puedan ser jerarquizados a nivel constitucional, si así lo decidiera el Congreso. ¿Y de qué manera? Una vez que el tratado ya es aprobado, se requerirá otra vez someterlo a votación y con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara, esos tratados internacionales de derechos humanos podrán gozar jerarquía constitucional, como ha sucedido con 3 instrumentos internacionales ya en nuestro país, en el año 1997, en el año 2003 y en el año 2014. 3 instrumentos internacionales de derechos humanos ya tienen jerarquía constitucional, pero por supuesto que no están escritos o establecidos en la Constitución, ya que estos han sido jerarquizados con posterioridad gracias a la última cláusula abierta, a la única cláusula abierta que tiene nuestra Constitución, y es la posibilidad de jerarquizar con posterioridad estos instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, ¿cuál es la jerarquía que tienen los tratados internacionales de derechos humanos hoy en nuestro país? Y podríamos decir entonces que, en primer lugar, vamos a encontrar la Constitución Nacional, y en el mismo peldaño a los 11 instrumentos internacionales de derechos humanos que están establecidos por el Convencional Constituyente en el artículo 75, inciso 22, más los que con posterioridad, a partir de esta cláusula abierta, puedan ser incorporados. Por debajo de ello vamos a encontrar a los demás tratados, sean o no sean de derechos humanos, y concordatos con la Santa Sede, y por debajo de ellos finalmente vamos a encontrar las leyes. De esta manera vemos que se ha solucionado. De esta manera entonces advertimos que esta pirámide jurídica ha quedado conformada en realidad como una meseta, dando cuenta de la solución que se le ha dado a esta discusión que nuestro país ha traído
muchas controversias. En los próximos capítulos continuaremos viendo lo relativo a la protección del derecho internacional, de los derechos humanos en el ámbito internacional y también en el ámbito regional. Hasta luego.